Agradecemos a las personas que nos acompañan en esta segunda sesión del Seminario Permanente de Lenguas Nativas. El tema del seminario de este año se enmarca dentro de la Cátedra UNESCO de Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo. Para la primera sesión se realizó el 12 de mayo. Nos acompañó Emiliana Cruz con la ponencia Algunas estrategias para el fortalecimiento del chatino de San Juan de Quiají. La profesora Emiliana habló sobre diferentes proyectos que se han llevado a cabo para la revitalización de la lengua chatina que se habla en este municipio de México. También se presentaron aspectos de la lengua, su documentación y sobre la situación sociolingüística de este lugar. Finalmente se presentaron algunas formas de profesionalizar el trabajo de los jóvenes que participan en proyectos de documentación lingüística en las comunidades indígenas. Hoy tenemos nuestra segunda sesión y para esta sesión nos acompaña la doctora Teresa Moure. Es profesora titular de Lingüística General de la Universidad de Santiago de Compostela y en el desempeño de sus funciones imparte diferentes materias de esta área del conocimiento. Su investigación se ha centrado fundamentalmente en cuestiones antropológicas y sociolingüísticas como resultado de vivir en una comunidad que ve su lengua amenazada, e identitarias, tanto en el sentido de identidad nacional a partir del conflicto lingüístico que viven las naciones sin Estado, como en el sentido de los estudios feministas y de género. La profesora Teresa hoy nos presentará la ponencia titulada Ecolingüística, el estudio de las lenguas en el Antropoceno. Les recordamos que sus preguntas las pueden hacer a través del chat. Las iremos recogiendo a medida que avanza la sesión y al final tendremos el intercambio con la profesora. Bienvenida, profesora Teresa. Es suyo este espacio y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a esta sesión del seminario. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es para mí un inmenso placer estar con ustedes, estar en esta actividad del Instituto Caro y Cuervo. Y debo agradecer a la profesora Catherine Bolaño, que fue la que primero hizo el contacto conmigo, me invitó a estar aquí, y a la profesora Yati Andrea Urquijo, que me acaba de preceder en el uso de la palabra y que ha estado muy atenta a lo largo de varios correos electrónicos a las necesidades que yo podía tener para estar con ustedes hoy. También Jimena Escobar está ayudándonos en este encuentro cibernético, ya que no puede ser real. Ahora la pandemia nos ha acostumbrado mucho a hablar así, pero esta manera de hacerlo no siempre es fácil, por lo que espero que podamos conseguir una sesión nutrida de conceptos, de sugestiones, de intereses. No puedo empezar a hablar sin hacer algún comentario sobre la situación política que están ustedes viviendo. Sé que están sucediendo una serie de incidentes en Colombia y les deseo la paz social y que todo se haga conforme a la voluntad popular. Lo he titulado de esta manera así un poco pomposa el estudio de las lenguas en el Antropoceno, porque todos los indicadores sociales, históricos, sociológicos, también biológicos, nos dicen que vivimos un periodo de la historia en donde la huella humana en el planeta es una huella abusiva. Y esto que se percibía fácilmente desde estos estudios, digamos, más vinculados a lo natural, desde el estudio de la botánica, desde el estudio de la zoología, ha tenido un impacto en el pensamiento, en la filosofía contemporánea y no podía ser de otro modo en la lingüística. Mi intervención tratará estos 5 puntos: una presentación de la ecología, una presentación del problema de la muerte de las lenguas, del indigenismo como un programa de investigación que no solo tiene que ver con los pueblos que llamamos habitualmente indígenas, porque ya les aviso, yo me considero una indígena en el sentido en el que me he referido antes, de habitante de una nación que no tiene Estado y que de muchas maneras diferentes puede sentirse como colonizada. Trabajaremos algunas estrategias de resistencia con un dilema, con una actividad práctica aparentemente alejada de la lingüística y concluiremos con las bases de lo que puede ser una lingüística comprometida con la diversidad cultural humana en este momento de la historia. Ese sería, por tanto, el índice.
Entonces, para comenzar, tendríamos que recurrir a ese concepto básico de la ecología. De entrada, aparece como un campo disciplinar bastante recientemente. Durante décadas, durante más de un siglo, la ecología fue sobre todo un movimiento social. Una serie de personas toman conciencia de los abusos que estamos practicando con respecto al planeta y diseñan una manera de actuación que de alguna manera es científica, parte de datos reales, contrastables, pero de alguna otra manera también es ética. Implica hacerse pequeñito, que el ser humano deje de entronizarse, deje de colocarse en un lugar sorprendentemente elevado sobre los demás seres que componen el planeta. Nace, claro, coloco ahí como una crítica al crecimiento descontrolado. El crecimiento que supuso la revolución industrial fue exponencial y se ha seguido aumentando en las décadas siguientes. Pero también supone algo que a veces a los medios de comunicación les pasa un poco desapercibido, y es que la ecología va a implicar una valorización de los saberes tradicionales, de los saberes que tienen las personas no instruidas, en el sentido de no académicamente instruidas, el sentido de los pueblos, los pueblos indígenas, que llamamos normalmente indígenas, de las clases desfavorecidas que no entran en la universidad o que no se perfilan un discurso académico. A mí me gusta ahí situar también el papel de las madres y las abuelas, el papel de esas mujeres que atesoraban un conocimiento informal, un conocimiento no reglado. Y, por ejemplo, en Galicia es así, pero probablemente también ahí las mujeres campesinas eran las encargadas de conservar las semillas de un año para otro y, por lo tanto, tenían una sabiduría acerca de los modos de cultivo, de los tiempos idóneos, de la climatología. La ecología va a poner todo este estilo de saberes en foco, con la idea esa final de que el planeta no está al servicio del ser humano, sino que es un medio donde vivimos muchísimas especies en busca de un equilibrio constante. Coloco esa ilustración de las chimeneas echando el humo de las fábricas, porque hay una anécdota que me parece importante destacar ya aquí de entrada. Muy poco después de la Revolución Industrial empezaron las primeras voces a quejarse de estos tóxicos que salían de los humos de las chimeneas. Parece que muchos campesinos insistían en que se estropeaban sus cultivos mucho antes de que se hablase del cambio climático. Y los gobiernos quisieron actuar y los empresarios aceptaron colocar chimeneas más altas, porque si las chimeneas son más altas, el humo se va más lejos, así que no contamina los campos próximos. Evidentemente contamina campos más alejados. En Galicia, por ejemplo, tenemos una central termoeléctrica que ha sido acusada de contaminar en el Reino Unido, y es un caso extraño porque el Reino Unido no tiene fronteras con Galicia, así que se habla de una contaminación que llega a gran escala. Esta presencia, digamos, de un entramado crítico, de unas voces que se quejan por una manera pues muy tradicional de ver el mundo, porque estaba en la Biblia la idea de que Adán iba a someter a todas sus criaturas, está en la base de la aproximación que vamos a tratar hoy. Porque en las últimas décadas, en los últimos 25 años, ha ido apareciendo una lingüística ecológica, lo que yo llamo ahí un nuevo paradigma en la manera de entender el lenguaje. Fue en 1992 cuando Michael Krauss, publicando un artículo en la revista Language, lanzó la voz de alarma. Decía que en 100 años, a finales del siglo en el que ya andamos, el 90% de las lenguas que se hablaban en ese momento habrían desaparecido. Esto causó un enorme impacto porque la lingüística como disciplina académica era más una disciplina de despacho que una disciplina devota. Se había ocupado relativamente poco de andar por esos mundos recogiendo los intereses de las personas que hablaban las lenguas. Y en algunos círculos esta alarma de Michael Krauss fue considerada excesiva. Pero ya en el año 92 comenzaban a aparecer una serie de revistas en lingüística que exhortan a los lingüistas a recoger datos reales de lenguas que puedan ser consideradas en peligro.
Lo que está detrás es que el temor de que si colocamos una lengua como privilegiada en el mercado mundial de la cultura, y quien dice una lengua diría 3 o 4 lenguas, unas pocas, estemos suministrando pensamiento único, estemos haciendo que todos los individuos sean absolutamente iguales. En esta lingüística ecológica, lo primero que pasó fue que hubo una resurrección de un tropo, de una metáfora, que había sido ya utilizada en el siglo XIX, quizás lo recuerden los estudiantes de lingüística, en varias corrientes de pensamiento. La última de ellas, la de los neogramáticos, decía que las lenguas eran organismos naturales, que nacen, crecen, se reproducen, aparecen lenguas nuevas y finalmente se mueren. En realidad, esa metáfora, tal y como funcionó en el siglo XIX, era un poco excesiva. Las lenguas son otra cosa, son también cultura o son sobre todo cultura. Pero ahora, en el siglo XXI, lo que comienza a aparecer es una comparación entre los grandes acontecimientos, la gran catástrofe ecológica que nos rodea y la gran catástrofe cultural que también nos rodea sin que la lingüística lo hubiese advertido muy bien. La desaparición de diferentes especies, cada vez más especies amenazadas, cada vez existen más especies en peligro de extinción, se pone en parangón con la muerte de los idiomas diversos de la humanidad. En este contexto, quiero destacar ese dato que tienen ahí escrito: solo 300 lenguas del mundo superan el 1.000.000 de hablantes. Claro, no tenemos un cómputo muy exacto de las lenguas que se hablan en el mundo por diferentes razones. A veces porque algunas áreas geográficas no están suficientemente estudiadas, simplemente no dan los permisos a los antropólogos y antropólogas y las lingüistas para estudiar sus lenguas con la idea de que van a fortalecer los derechos de las minorías si aparecen por allí. En cualquier caso, la catalogación de los diferentes idiomas es una cuestión muy controvertida. Les pongo un ejemplo. La lengua que yo hablo habitualmente, la lengua de mi país, el gallego, es la lengua que originó el portugués. Hoy se utilizan dos denominaciones diferentes, gallego y portugués. Si utilizamos dos denominaciones diferentes, consideramos que existen dos lenguas. En realidad, muchos de nosotros pensamos que es la misma lengua. Lo que ocurre es que al sur del Miño, en Portugal, la lengua tuvo un total desarrollo, se convirtió en la lengua de un estado y tiene unos usos sociales muy ricos y muy diversos. Mientras que donde yo vivo, al norte del río Miño, esa misma lengua fue arrinconada por diferentes gobiernos, por diferentes modas culturales, por estados a veces muy opresores, y se convierte en una especie de dialecto que las personas tienen que hablar al mismo tiempo que hablan español. Están obligadas a hablar español. Este pequeño ejemplo indicaría que no nos resulta muy fácil saber cuál es el número de lenguas que habla la humanidad. Pero insisto, solo 300 de ellas superan el 1.000.000 de hablantes. En un mundo cada vez más globalizado, más industrializado, con más viajes, con más comunicaciones internacionales, podría parecer que solo esas 300 lenguas pueden tener futuro. Y eso significaría que hay 11.700 lenguas que están desapareciendo en nuestra contemporaneidad. Eso es una desgracia y es una absoluta catástrofe. Como dato complementario, nos encontramos con que la mayoría de los estados del mundo colocan el inglés como segunda lengua. Cuando no es la primera lengua de la población, aparece como la principal predilección de los estudiantes, muchas veces porque las políticas lingüísticas de las organizaciones educativas, de las instituciones y de los estados obligan a que sea así, a que el itinerario de inglés sea el itinerario favorecido. Claro, esto, a poco que se piense, es una forma de imperialismo lingüístico, porque de alguna manera se está consiguiendo que toda la humanidad hable con algún grado de solvencia una única lengua. Lo que podría parecer un mecanismo para el entendimiento mutuo, y ojalá fuese así, también puede estar siendo una manera de oscurecer la enorme riqueza que la diversidad nos ofrece.
Estas formulaciones son unas formulaciones que a veces tienen un cariz claramente político, pero que se formulan en la mayor parte de los tratados de lingüística ecológica o ecolingüística con extraordinaria precisión, a partir de conceptos derivados directamente de la teoría, no al amparo o a la veleidad de ningún otro agente. Por eso esta lingüística ecológica produce un cambio de perspectiva que he pretendido ilustrar ahí con esa muchacha que colorea como si estuviese haciendo un graffiti el iris de esa otra mujer, le cambia el color para ver el mundo. Claro, buena parte de la lingüística se sintió conmocionada por estas declaraciones de Michael Krauss. ¿Cómo podía ser esto? Si nos estamos desentendiendo de la diversidad cultural, nos estamos desentendiendo de nuestro objeto de estudio y no estaríamos cumpliendo con el objetivo mínimamente científico de atender a las lenguas. La lingüística de alguna manera avanzó en estas décadas para dejar de ser inmanente. El estructuralismo en el siglo XX había dicho que la lingüística tenía que ser un estudio inmanente, en el sentido de autocentrado, que explicase sus propias unidades. Hablamos de morfemas o hablamos de fonemas, hablamos de estructuras transitivas. Y ahora se deja contaminar, voy a utilizar esta palabra, aunque evidentemente la estoy cuestionando cuando la utilizo, digo que se deja contaminar por otros saberes. ¿Qué está pasando en sociología? ¿Qué está pasando en antropología? ¿Qué está pasando en otras esferas del conocimiento? Porque hay que hay que abandonar de una vez esa óptica ensimismada, como despreocupada de los problemas que las hablantes tengan. El monoculturalismo puede ser una pretensión, pero no parece precisamente enriquecedora. Y no podemos abandonar las conexiones entre las lenguas y los medios naturales que las han organizado, porque adoptando la forma de hablar de los biólogos, las lenguas nacieron para poder responder a entornos concretos, para que sus hablantes pudiesen hacer frente a los desafíos de esos medios concretos. Y por tanto no pueden ser totalmente reductibles a ninguna otra lengua. La idea de que Babel es peligrosa y de que una lengua universal sería mejor, es una idea propia de esta razón pragmática tan del gusto del capitalismo y tan del gusto, por tanto, de nuestro tiempo. Yo invito habitualmente a mi estudiantado a que se formulen esa pregunta que aparece ahí en tercer lugar. ¿Cuál es nuestra complicidad con el imperialismo que extiende unas lenguas y asesina otras? Porque creo que todas las personas en los medios universitarios asumimos en algún grado de complicidad. Cuando invertimos muchísima energía en mejorar nuestro inglés, en lugar de aceptar que debemos aprender un poco de varias lenguas, por lo menos de las lenguas de los países que visitamos o de los países que culturalmente tienen alguna relación con nosotros. Cuando no estudiamos las lenguas de las minorías de migrantes que llegan a nuestros territorios, que sería una buena manera de acogerlos y de entenderlos. O cuando permitimos que a nuestro alrededor mueran lenguas porque las consideramos minoritarias, lenguas de pequeñas comunidades, pero pequeñas comunidades que a veces conviven en nuestras casas. Y me gustaría modificar como docente la actitud de muchos de mis estudiantes que piensan que, bueno, estamos en el Estado español y por tanto conocemos el español, que es una lengua muy hablada en el mundo, hay millones de hablantes. Si además en la escuela estudiamos inglés, ya podemos viajar a cualquier parte, hablamos dos de las lenguas más habladas en el mundo. Porque esa actitud está arrasando otras realidades culturales más fragmentadas. Evidentemente, la nuestra propia, la primera, porque nuestra lengua, el gallego, deja de ser cultivado, deja de ser hablado, pero también otras muchas. ¿Qué se está perdiendo exactamente? Pues quería comenzar colocando un ejemplo propiamente ecológico. Lo que tienen ahí son los nombres de una serie de hierbas de las que se consideran malas hierbas y que viven en los campos gallegos. Fíjense, les voy a dar los nombres traduciéndolas al español. Agujas de pastor, amores pequeños, apio de caballos, árbol de la rabia,
cabeza de cobra, cabrita, cuajaleche, bueno, y así sucesivamente. No las voy a traducir todas, que perderíamos mucho tiempo. Son los nombres que nuestra comunidad dio a las hierbas que nos rodeaban sobre la base de un conocimiento que tenían de ellas. Muchas veces eran tóxicas y había que evitarlas, o al contrario, tenían propiedades curativas y podían ser utilizadas. Hoy la mayor parte de los gallegos y las gallegas, la mayor parte de mis estudiantes, no conocen en absoluto estos nombres, no conocen estas palabras, tampoco reconocen a las especies correspondientes. Lo doy como ejemplo de que un saber que yo he llamado antes informal, el saber de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo indígena gallego, ha sido sustituido en este caso por los intereses de la farmacopea. Si una de estas hierbas, por ejemplo, elimina los problemas digestivos, los problemas de gases intestinales, hoy las personas no necesitan ir y recoger una de estas hierbas. Pueden ir a la farmacia, pedir Aeroref, que es un producto con una marca, y consumirlo. Y ese conocimiento antiguo, ancestral, ha sido sustituido. Les he colocado a la derecha algunas imágenes. Fíjense que también destaco en amarillo los nombres de 3 hierbas, son las 3 que están ahí. Lengua de cervo, o sea, en español lengua de ciervo, lengua de vaca. Los nombres son muy elocuentes. El problema es que nosotros ya, los habitantes de las ciudades, habitualmente no sabemos cómo es la lengua de un ciervo o cómo es la lengua de una vaca, y por tanto ni siquiera podríamos reconocerlas. Lengua de cervo es la imagen que tienen en el medio, lengua de vaca la primera, la superior, la que ocupa el lugar superior, y sí, vemos que su forma evoca, la forma de la hoja evoca la forma de estas lenguas de estos mamíferos. La última se corresponde con la tercera de las expresiones que he rotulado en amarillo, uvas de can, uvas de perro. Es una planta solanácea relacionada, por tanto, con el tomate que nos llegó de América, precisamente de sus tierras, y tiene esas bayas más pequeñas que los tomates, de color negro. Es una planta tóxica, ingerida en grandes cantidades, puede ser incluso muy peligrosa. De tal manera que las personas, cuando le colocaron el nombre de uvas de perro, estaban diciendo claramente que los humanos no las iban a comer. Me parece que hay algo de un conocimiento no solo intuitivo, sino de un conocimiento real del medio que se está perdiendo en cada una de estas expresiones a medida que dejamos de usarlas. Fíjense que como en la parte central aparece una hierba con un nombre muy, muy característico que nos llama la atención, matalobos, pues es evidentemente un tóxico muy potente. Quiero también aprovechar para hacer una reflexión sobre el propio concepto de malas hierbas. Las hierbas no son buenas ni malas. Las hierbas no tienen ningún tipo de cualidad moral. Las que llamamos malas hierbas son las hierbas que amenazan a nuestros cultivos, amenazan a las que nosotros queremos destacar más para producir más. Así que, de alguna manera, de estas lecciones ecológicas sale una lección anticapitalista, una lección, si se quiere, primitivista, que nos recuerda algo de la pureza original del mundo anterior al mercado. Ya solo por eso, por esta pequeña reflexión en tiempos de abuso del consumo, creo que esa materia o esa temática se hace interesante. Vamos a continuar, porque en esta línea, si no conocemos nuestro medio natural, no lo vamos a proteger. Nadie protege lo que desconoce. Y esto a mí me ha servido muchas veces en las clases y en la investigación para establecer una conexión que yo creo que es vivificadora, muy, muy inspiradora, entre esta manera de enfocar el estudio de las lenguas y el concepto de Weltanschauung, el concepto de cosmovisión, de conocimiento real que tenemos del mundo. Un ecolingüista que se llama Mühlhäusler, actual, en plena producción, contaba hace unos años, en unas páginas que se dejan devorar con ganas, una anécdota que creo que también puede ilustrar muy bien a qué me estoy a referir.
Parece ser que en Australia actual se conservan varias especies de mamíferos, como ese que tienen en la ilustración, el quokka, que tienen, vamos a decirlo así, la forma de una rata, pero no son ratas. Las ratas y los humanos han competido por el mismo tipo de alimentación a lo largo de los siglos y también las ratas se transmiten muchas enfermedades. Por eso los humanos somos despiadados con ellas. Acabamos con las ratas. El problema es que en Australia están acabando con muchos otros animales por tener esa apariencia. ¿Por qué? Porque se perdió su nombre y las personas no los reconocen. Así que en su proyecto de investigación, Mulhouse pretende recuperar los nombres tradicionales que en diferentes lenguas australianas se daban a estos pequeños mamíferos con la idea de protegerlos y la idea de poder conocer mejor el entorno. Estamos viendo con todo este perfil que voy desarrollando, además de un activismo ligado a las fábricas, ligado a la contestación de los abusos de las empresas, aparece un activismo ecológico que entra en el corazón de una disciplina humanística. En muchos casos se está demandando que los saberes tradicionales se actualicen. Esta mujer que coloca en la ilustración dice algo y eso que dice puede no ser el resultado de una tesis doctoral, pero tal vez sea el resultado del conocimiento de un pueblo y por tanto puede actualizarse. A mí siempre me sorprende cuando las personas que se dedican a las ciencias, por ejemplo médicas, piensan que pueden ir a un congreso internacional y que lo normal es que en ese tipo de ámbitos se hable exclusivamente inglés. Porque si hablamos exclusivamente una lengua, probablemente estemos marginando el estilo de conocimiento que muchas comunidades tradicionales todavía tienen y que en el caso de la biomedicina, pues evidentemente podría proporcionar soluciones a los problemas que nos amenazan. Y esto, dicho en época de pandemia, tiene un peso realmente fuerte. Casi todos en la escuela, por lo menos por aquí, hacíamos en algún momento herbarios. Alguien nos llevaba de paseo, recogíamos flores o hojas y después buscábamos su nombre en los catálogos, las almacenábamos. Ese estilo de conocimiento del medio natural es muy parecido al conocimiento que tiene la dialectología, que inventaría un tipo de espécimen, en este caso sería, pues aquí se sesea, aquí se produce una geada, aquí se produce tal fenómeno fonético o tal cambio de una vocal por otra. Así que vemos cada vez más ese solapamiento, ese parecido que guardan una disciplina como la lingüística que inventaría lenguas y una disciplina, pues, digamos, como la botánica que inventaría pues, especímenes herbarios, especímenes biológicos de tipo planta. Y todo esto se entraña dentro de una filosofía pues, poco abstracta, poco racionalista, o sea, que ocupa poco los niveles habituales de la filosofía en términos escolares. Una filosofía que utiliza la palabra entrañada muy vinculada a los cuidados, cuidados de las otras personas que tienen sus derechos como hablantes y cuidados hacia los otros pueblos que tienen todo su derecho a representarse el mundo de una manera determinada. En este sentido, a mí me ha parecido siempre muy interesante la vinculación con el ecofeminismo como una manera de conectar, bueno, si se quiere decir así, con una gran herencia maternal, pero en todo caso con los saberes de las que han sido desposeídas de saber, las mujeres mayores que coloco ahí en la transparencia. Porque lo que la ecolingüística ha venido a destacar es que la hipótesis de Sapir-Whorf no estaba tan descabellada, tan desatinada. Lo recuerdo, por si alguno en el auditorio no lo tiene presente, hace 100 años una serie de antropólogos en los Estados Unidos comenzaron a trabajar con lenguas, fundamentalmente lenguas amerindias, para desarrollar una teoría que era muy del gusto de la época. En la época en que se acababa de producir la teoría de la relatividad, ellos trabajan con una relatividad lingüística y formulan
que cada lengua implica una manera de ver el mundo, algo que ya nos habíamos encontrado en lingüística en la época de Humboldt, y de manera más desafiante, la idea de que las lenguas no son solo instrumentos de comunicación, son herramientas que deciden cómo pensamos. Aquí me paro porque esta hipótesis que durante décadas pareció superada es realmente muy poderosa. Imaginen que no puedo pensar del todo libre, sino que pienso a partir de las categorías que mi lengua me proporciona, de tal manera que si mi lengua no me proporciona la categoría A, yo no pienso A. Por ejemplo, en alemán debo decir con preposiciones diferentes que algo está en la mesa si está como una botella, así, en posición vertical, o si está como lo estaría una hoja de papel, en posición horizontal. Así que en alemán estoy obligada a pensar en cómo está, cómo es el estar sobre. Evidentemente en español no tenemos que ser tan rigurosos y por tanto no estamos obligados a pensar en ese estar sobre. Es en este sentido en el que las lenguas en cierta forma piensan por nosotros, deciden o orientan nuestros pensamientos. Si esto fuese verdad, si le podemos dar algún valor a la hipótesis de Sapir-Whorf, con la muerte de las lenguas están desapareciendo otras tantas formas de analizar la realidad que la humanidad ha producido. Digo esto porque muchas personas a veces defienden las lenguas minoritarias. ¡Ah, qué bueno! Está bien que cada comunidad defienda su lengua, pero no es mi problema porque yo hablo alemán o yo hablo inglés o yo hablo francés. Ni siquiera los hablantes de lenguas muy bien instaladas, de lenguas que gozan de la fortuna de tener millones de hablantes, tienen ninguna ventaja de la muerte de lenguas del mundo, porque al final la humanidad se empobrece con la pérdida de su legado cultural. Una lengua que me ha interesado muchas veces es el Kalispel. Es una lengua que todavía se habla en Oregón. Unos pocos miles de personas pertenecen a esta etnia y muchos menos la hablan. La anécdota que traigo está relacionada ahora con la, perdónenme, con la hipótesis de relatividad lingüística. En Kalispel no se puede decir lago, no se puede decir montaña. Estas realidades no pueden ser denominadas como sustantivos. Es necesario utilizar verbos. Así que hay que decir algo como aquí laguea o allí montañea. Además de la curiosidad de una diferencia de adscripción categorial como esta, con lo que nos encontramos es con qué consecuencias puede tener esto para el pensamiento kalispel. Obviamente, si yo hablo una lengua donde pienso que una entidad de la naturaleza es una cosa, por ejemplo, un río es una cosa, porque lo digo con un sustantivo, entonces es fácil que yo pueda pensar que puedo hacer que trabaje en una turbina que la mueva para mí y generar energía. Si una montaña es una cosa, yo puedo horadarla para sacarle sus minerales porque me interesan. Pero si yo pensase que la montaña está sucediendo ante mis ojos o que el río está rieando ante mis ojos, si es algo que sucede, si es un verbo, probablemente no tengo que recurrir a una visión excesivamente animista en el sentido religioso para pensar que no tendría el mismo comportamiento. En este sentido, creo que la revolución industrial, no por acaso, se produjo en lenguas indoeuropeas, en lugares que hablaban lenguas indoeuropeas, porque en estas lenguas la naturaleza puede ser pensada como una cosa. Y creo que no es demasiado aventurado pensar que otras comunidades humanas pueden pensar la naturaleza de otra manera y pueden, por tanto, tener comportamientos más ecológicos, porque tenían ya lenguas más ecológicas. Es así como nos vamos introduciendo en el tema de la muerte de las lenguas con ese caso de las culturas indígenas. Sé que por ahí en Colombia tienen casi 70 lenguas indígenas, un par de lenguas criollas y unas 65 lenguas indígenas y por lo tanto es ligeramente presuntuoso que venga yo a hablarles de algo como esto. Pero quiero que de alguna manera provocar su interés
por expandir el concepto de indigenismo, porque en muchos otros pueblos podemos estar, ya he aludido a ello, podemos estar siendo indígenas de alguna manera, y así eliminamos de esa palabra cualquier matiz peyorativo que pueda tener asociado. Evidentemente, de entrada, cuando las lenguas aparecen, por ejemplo, en los atlas de lingüística o en los manuales de lingüística, parece que se tiende a pasar como de puntillas, como con miedo, por el oscuro asunto de la colonización. La lingüística quiere no politizarse, quiere no decir cosas que le corresponden a otras disciplinas, por ejemplo, a la historia o a la teoría política, y evita hablar de que hubo una imposición forzosa, de que hubo asesinatos, de que hubo violencia y de que eso explica, por ejemplo, que hoy en Colombia se habla español. No creo que debamos rehuir esa parte de la historia, aunque solo sea para entenderla. No se trata de pedir culpas a nadie, o tal vez sí, o tal vez pueda tratarse de ello, pero en cualquier caso no podemos oscurecerlo. Los seres humanos realizan movimientos y recaen con frecuencia en procesos de dominación y de opresión, y creo que podemos denominarlos. En ese sentido, en los manuales de lingüística o en los diccionarios de lenguas del mundo, me ha llamado mucho la atención siempre cómo se presenta una lengua indígena, porque se presenta como una especie de biografía. Es la lengua de pueblos que no visten como nosotros, que no tienen el grado de progreso que tenemos nosotros, que tienen determinadas creencias que a nosotros tenemos muy superadas. Todo esto es evidentemente tendencioso y contribuye a que no las consideremos lenguas en pie de igualdad con los idiomas europeos, por ejemplo. En una de las últimas ediciones del Ethnologue he ido buscando ejemplos de lenguas próximas a desaparecer. Este es un resumen de esa relación. El puelche se habla en Argentina. Apenas 5 hablantes, dice el etnólogo. La declara próxima a la extinción. Bueno, creo que la gente del Ethnologue debe ser bastante optimista, porque si tiene apenas 5 hablantes, pues la extinción no es próxima, ya está encima. Catuquina, en Brasil, se dan datos del año 76. No se dice por qué se acude a un censo tan antiguo y se señala un hablante de un grupo étnico de menos de 300 individuos. O sea, retomemos esto. Solo nos quedan en el año 76 solo quedaban 300 catuquina y ya en ese entonces solo había un hablante. Bueno, pues con la de años que han pasado podemos hablar ya de lengua muerta, no de lengua moribunda o de lengua próxima a la extinción. El Yonaguni en Japón, con datos del 2004, 800 hablantes adultos que también hablan japonés. Veremos más adelante cómo el hecho de que también hablen una lengua con buena salud, una lengua de Estado, no favorece precisamente que esos 800 hablantes puedan continuar cultivándola. El tiraí de Afganistán, 100 individuos en una etnia de unos 5.000. O sea que hay 4.900 que han decidido no hablar tiraí. Son todos adultos mayores ya instalados en pasto. El luiseño en los Estados Unidos, con datos del año 2000, eran 35 hablantes, todos ellos hombres, todos ellos mayores de 50 años, de un grupo étnico de varios miles de individuos. A pesar de los esfuerzos de preservación, dice el etnólogo, los jóvenes se instalan en inglés. Bueno, yo entiendo bien que un manual, o en este caso un atlas, no tiene mucho espacio para poder explicar o dar toda la información precisa. Pero aquí se nos han contado muchas cosas. En el caso del diseño no se nos dice por qué de los varios miles de individuos tan pocos conservan la lengua o por qué la lengua está vinculada al sexo masculino. Estos datos contribuyen a pensar que algo estamos haciendo mal, incluso en la lingüística más misionera, la lingüística que intenta recoger esos legados o hacer inventario de ellos. Lo que me encuentro comparando diferentes atlas es que no coinciden en la estimación de número de hablantes. A veces nos encontramos con una lengua de 200 hablantes en un atlas, que son 2.000 en otro.
no se sabe por qué, quizás no hay un verdadero trabajo de campo. Más preocupante, hay una falta de acuerdo sobre el nombre de la lengua indígena. Si yo hablo de danés, todo el mundo entiende que es la lengua de Dinamarca, de todas las variedades posibles. O sea, que va a haber un danés antiguo y un danés actual, un danés urbano y rural, un danés con variaciones en su pequeña geografía. Pues observen cómo en los atlas se habla de una lengua toba y se dice también conocida como Tob, Com, Namcom, Comkek, Chacosur, Tobacom, perteneciente al grupo Guayucurú. Bueno, esta ausencia de un acuerdo entre nombres debe estar indicándonos una falta de conocimiento importante al respecto de ese legado. En general, se habla de las lenguas indígenas como habladas por comunidades pequeñas dedicadas a la agricultura o al pastoreo nómada. Es curioso esto, porque no se dice a qué se dedican los hablantes de holandés. Es como si dedicarse al pastoreo nómada o a la agricultura fuese actividades inferiores o que obligasen a las personas a tener que perder su lengua si deciden mañana, por ejemplo, estudiar informática. En este sentido, sigue siendo tristemente habitual que en los manuales más recientes de lingüística se hable de tribu para grupos como estos que coloco ahí, Nibaklé, Chakur o Nomatsigenga, pero nunca se hable de tribu para inglés, árabe o catalán. En mi caso, por ejemplo, yo quiero reivindicar mucho la palabra tribu como la de la pequeña comunidad que produce unos grandes lazos de identidad. Por eso yo invito siempre a mi estudiantado a que o no usen nunca la palabra tribu, hablen siempre de comunidades, o usen tribu para todas, también para el inglés y el árabe y el catalán. O sea, que eliminemos de la palabra cualquier significado peyorativo. La historia de la tribu suele presentarse como conflictiva, ocupaciones de su territorio por parte de otros pueblos, exilios forzados, migraciones por pérdida del hábitat, se presentan como frecuentes. Esto es algo frecuente en todas las comunidades humanas, pero tendenciosamente no se presenta así en la historia del español o la historia del catalán o la historia de cualquiera de las lenguas que no sean consideradas indígenas. La historia interna parece que no merece estudio. Se habla de dialectos, de ausencia de estándares, de ausencia de formas escritas, como si la existencia de dialectos no fuese constante en todos los idiomas o como si los problemas de estándares no fuesen también frecuentes. Y en general, lo que más se observa es que las lenguas en peligro se describen, incluso por especialistas en lingüística, no como depositarias de un saber interesante fuera de la comunidad. Parece que son lenguas para el chamanismo, lenguas para esas creencias ancestrales. Claro, no se me dice nada lingüísticamente cuando se me dice que un pueblo es animista o es chamanista, así que parece una información ligeramente tendenciosa. Esto incluye una falta de referentes. Todas estas personas que aparecen en estas fotografías son eminentes políticos o eminentes científicos o escritores actuales. Todos ellos hablan como primera lengua una lengua de las que llamaríamos indígenas. Creo que es necesario acabar con ese paradigma de lenguas de primer grado y de lenguas de segundo grado, de primer nivel y de segundo nivel. Y para esto les seleccioné un texto que a mí me causó mucho impacto la primera vez que lo leí. Es de una escritora actual, nacida en los años 60, ugandesa, que publicó un artículo en una revista africana donde contaba su historia y decía así: mi abuelo materno fue el primero de su familia en convertirse al cristianismo. Esto sucedía en Kigezi hacia los años 20. Su padre lo expulsó de casa diciendo que estaba lamiendo los platos de los blancos, porque como muchos de los nuevos conversos trabajaba para los misioneros. A pesar de ello, mi abuelo se fue a Ruanda a estudiar y se convirtió en un líder religioso. Solo tras haberle enviado una manta de lana a su padre, fue aceptado de nuevo en casa. Mi tío Josía, que nos contó esta historia, llamaba a la manta, muy valorada en las frías montañas de Kigezi, un soborno. Para casi todos los africanos, en algún lugar en la línea familiar existe un momento de encuentro con un poder y una cultura colonial que determina a las generaciones futuras. Mi madre nos habla en Ruyancore, la lengua de mi padre,
que es muy semejante al rukiga, su lengua materna. Nosotros le respondemos en inglés. Creo que mis padres estaban orgullosos de que hablásemos inglés tan jóvenes, porque ellos habían tenido que aprenderlo siendo adultos. Nunca pensaron que debían enseñarnos ruyancore o rukiga. Fuimos a la escuela primaria en Entebbe, donde estaba prohibida cualquier lengua que no fuese el inglés. Nosotros mismos llevamos la política a casa. No se trata solo de la lengua, sino de todos los aspectos de la cultura que recibimos y escogimos abrazar y pasar a otros. ¿Qué historias contamos a las criaturas? ¿Qué canciones les enseñamos a cantar? ¿Qué comida comemos y cómo la cocinamos? ¿Qué rituales interiorizamos o no? El modo en que pensamos. ¿Dejaremos todo esto al azar o tomaremos decisiones calculadas? No di a mi hijo un nombre en inglés y no lo bautizaré, aunque esto aterrorice a mis vecinos. Hablo con Camara en un ruyancore rudimentario y mi madre y mis hermanas se burlan de mí. Ahora vivimos en Kenia, de manera que él habla una mezcla de Swahili, Luilla e inglés roto, que aprendió de su cuidadora. Canta canciones infantiles en inglés. Aunque quisiese aprender lo que mi madre sabe y lo que mi padre supo para pasárselo a Camara, ¿lo ayudaría eso en el África que estamos creando? He seleccionado este largo fragmento porque la historia que nos cuenta, la historia de la colonización en la África reciente y también de los desafíos del futuro, no es nada diferente de la historia que podemos tener en Galicia, las personas de mi generación, las personas de la generación de mis hijos. El gallego era una lengua de prestigio en la Edad Media y después, cuando Galicia pierde independencia, pierde poder político, se queda únicamente al sur, ya he hecho referencia a esto, en Portugal. Y el gallego se mantiene como una especie de dialecto, como una lengua de andar por casa, pero que no es suficientemente prestigiosa como para que sea estudiada en la escuela. A lo largo de los siglos hubo diferentes fases, estoy resumiendo muchísimo, como se imagina, pero la represión de la dictadura franquista, que dura 40 años en el siglo XX y acaba en 1975, todavía llevó más atrás su situación de prestigio, de consideración. A partir de ese momento, sí que estudiamos gallego en la escuela, sí que lo estudiamos también en el instituto, en la enseñanza media, pero no estamos consiguiendo que pase efectivamente a la siguiente generación. Y aunque todos nosotros lo hemos ya estudiado, no se trata de que sea una lengua oral, una lengua sin fijación escrita. El gallego tiene una literatura escrita desde el siglo XIX, incluido ensayo, no solo poemas o no solo pequeñas piezas, sino hay novelas, hay ensayo. A pesar de todo, en el siglo XXI tenemos serias dificultades para que las personas jóvenes, le estoy hablando de las personas de 15 a 20 años, por ejemplo, lo hablen en sus relaciones normales. Y de alguna manera nos sitúa en este mismo contexto, en un contexto de desprestigio, en un contexto de amenaza por el gran interés que colocamos en aprender otras lenguas extranjeras en lugar de conocer nuestras raíces inmediatas. Finalmente, creo que habría que hablar, si vamos a hablar de muerte de lenguas y de indigenismo, de cómo están desapareciendo los pueblos indígenas, muchas veces con suicidios, y existen programas que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo, para intentar mitigar los efectos de esta enorme tristeza, o así lo entiendo yo, esas enormes dificultades de integrarse en el único modo de vida que parece que está garantizado para el futuro, el modo de vida de la nación-estado dentro de una sociedad capitalista. Que existan planes de prevención de suicidios entre los jóvenes indígenas en diferentes localizaciones del mundo, también en su país, creo que es ya la gran indicación de alarma. Estamos al final de un periodo histórico. O rehacemos muy bien, establecemos muy bien lo que queremos hacer en el futuro y actuamos en contra de muchos de los valores que nos fueron inculcados, o la destrucción de ese legado cultural, además de los genocidios correspondientes, pues son evidentes. Pero ¿qué pasó en lingüística?
El grueso de la disciplina lingüística, y estoy pensando en el cultivo de la gramática, en el estudio de la fonética y la fonología, en esa serie, ese entramado de saberes que constituyeron históricamente la disciplina, bueno, pues fue bastante, usaba antes la palabra ensimismada, digamos que fue bastante remisa a acceder a la realidad. Voy a utilizar ahora un ejemplo, el ejemplo de una excepción. Disculpen un momento. Una posible excepción a una lingüística absolutamente volcada en las lenguas de Europa sería el de Charles Hockett. Hockett es un lingüista estadounidense, muere en el año 2000, así que es relativamente reciente, que primero hace su tesis doctoral sobre el Potawatomi, una lengua algonquina, y después tiene que entrar en la Armada, tiene que entrar en la Segunda Guerra Mundial, prestar sus servicios al ejército, y allí estudia chino y estudia japonés en dos misiones diferentes, y digamos que su trabajo en el periodo este que está en el ejército es enseñarle estas lenguas exóticas a la tropa. Así que el hombre se hace con un arsenal muy interesante de lenguas muy diferentes. Y él continúa estudiando otras y pasa 40 años de su vida en una universidad norteamericana, en Cornell. ¿Qué escribe? Escribe grandes teorías sobre el estructuralismo, cursos de cómo debe ser la lingüística estructural, con un importante arsenal de datos de los idiomas que él conocía. Pero en ningún momento se lanza a pedir que sus estudiantes hagan ese trabajo de campo. Por eso, de alguna manera, podemos tener hoy Potawatomi en lata. Él escribió una gramática del Potawatomi y tenemos efectivamente la posibilidad, hay incluso versiones online. Yo tengo una gramática del Potawatomi ahora mismo en este computador del que les hablo. Pero fíjense, las imágenes que yo puedo recabar de este pueblo, yo que vivo muy, muy lejos de él, pues son imágenes folclorizadas, digamos, la imagen tradicional, antigua, de una representación indígena, y las imágenes de cómo puede ser la convivencia en la actualidad. No tengo una presión fuerte como lingüista para dar cuenta de qué es lo que pasa en el Potawatomi. Digamos que desde mi punto de vista, si yo utilizo una categoría como adjetivo calificativo o el género femenino o el modo verbal subjuntivo, yo tengo que utilizar estos conceptos como si fuesen universales, suponiendo que todas las lenguas tendrán géneros o adjetivos o modos verbales. Las cosas no son así. De hecho, la lingüística ha elaborado su aparato conceptual sobre la base de muy pocas lenguas y además muy sesgadas, siempre lenguas europeas. Quizás nuestro arsenal de primitivos teóricos, de elementos básicos para teorizar, debería ser más amplio o quizá debería ser diferente al que estamos manejando si tuviésemos en cuenta que una lengua como el danés, por ejemplo, es tan digna como una lengua como el toba, o una lengua como el holandés es tan digna como una lengua como el potawatomi. Por eso, una de las maneras de hacer ecolingüística puede irse hacia lo que yo colocaba en estos herbarios. El estudio de mi medio natural, los nombres que mi pueblo le da a las cosas y que ya están desapareciendo. Y otra manera puede ser más crítica con respecto a toda la disciplina y fijarse en este inmenso eurocentrismo que se ha practicado y en ver las maneras de corregirlo. Una de las maneras de corregirlo sería introducir el indigenismo como programa de investigación. Y insisto, cuando hablo de indigenismo no me estoy refiriendo exclusivamente a determinados pueblos o a determinadas latitudes, sino a los pueblos que están fuera de los ámbitos de poder. En la declaración que tomábamos antes de esta escritora ugandesa, yo observaba una dignidad muy alta, un orgullo muy alto como neohablante. No sé si esta palabra de neohablante es muy frecuente para ustedes. En mi entorno se utiliza muchísimo la palabra neofalante, sería el equivalente en gallego-portugués. Yo sería una neofalante.
Yo he sido criada en español, mis padres y mis abuelos hablan español, y en un momento determinado, en mi adolescencia, en mi primera juventud, tomo conciencia de que mi pueblo está perdiendo una lengua y me instalo en la lengua que debería haber sido la mía por el lugar donde nací, y ya es en esa lengua donde yo hago mi docencia o donde yo crío a mis hijos. Es interesante la dignidad del neohablante, porque en las declaraciones de esta escritora leíamos antes que ella le habla a su hijo en una lengua que ella llama rudimentaria. Ella no siente que habla el idioma en el que decide instalarse con total soltura, porque no es su idioma materno, es el idioma que ella escoge para su relación familiar, para pasarlo a la siguiente generación. Eso es lo que yo llamo una visión antiesencialista, porque lo esencialista es los españoles hablan español, los holandeses hablan holandés, y en muchos casos, en medio de esta dejación que han tenido muchas generaciones anteriores, o en medio de todos estos vaivenes políticos, las personas deciden instalarse en una lengua que no es extranjera, porque es la de su pueblo, pero que no conocen suficientemente bien. Y este fenómeno no puede dejarnos indiferentes a los que nos ocupamos de estudiar el lenguaje y las lenguas. En ese sentido, ya voy a hablar de mi país. El gallego se sitúa o quiere situarse en el conjunto de la lusofonía. La lusofonía es el conjunto de países de habla portuguesa. Lo que les coloco ahí es un cartel pues, frecuente, lo he extraído del activismo político de la comunidad. Bueno, ven ahí variedades como el angolano, el caboverdiano, el mozambicano, el brasileiro, el guineense, timorense, el goés, el santomense. Serían diferentes variedades del portugués. Y los gallegos reivindicamos que también, una parte de los gallegos reivindicamos que también nuestra lengua es una variedad del portugués. No está solo, es de hecho el lugar donde el portugués nació. Esto quizás explique mejor, más elocuentemente que mis palabras anteriores, lo que para mí es ser tribu o ser nación. No se trata de un relato chauvinista, no se trata de que nosotros seamos mejores que nadie, no tiene nada de nacionalismo en el sentido fascista o en el sentido de creerse superior a nadie, sino el de una comunidad que quiera resistir. En ese sentido me encuentro más cómoda con la palabra tribu que con la palabra nación, que bueno, tiende a llevarnos a lecturas diferentes en la línea que he estado mencionando. En la política y en la sociedad gallega actual, el gallego se escribe con la ortografía del español, del castellano. ¿Por qué? Porque en los años 70, cuando comienza a elaborarse, después de esta dictadura, cómo se empieza a elaborar el modelo que va a ser utilizado en las escuelas, supongo que bien intencionadamente muchos de los sabios de la época piensan que está tan desprestigiado que a la población le va a costar mucho querer estudiarlo, querer interesarse por él, y entonces es mejor que no le plantee grandes dificultades. Por eso la proximidad con el español se cultiva. Pero al cultivar la proximidad con la lengua dominante, la lengua que ejerce aquí todo su prestigio, la lengua que nos habían obligado durante generaciones a hablar en la escuela, con castigos físicos incluidos, el peligro es que se diluya en el español. Y ahí hay un movimiento social que llamamos reintegracionismo lusófilo, que pretende devolverlo, reintegrarlo a su condición originaria. Mucho de nuestro léxico tradicional ha sido suplantado por el léxico español, pero puede reencontrarse en el portugués, está en el portugués. Hacia el año 1300, este sería el mapa de la península ibérica, el mapa lingüístico de la península ibérica, y pueden ver perfectamente, rotulado en azul, cómo el gallego y el portugués ocupaban toda esa franja occidental. Después vemos otras variedades, el leonés, el castellano, al sur el arábico mozárabe, a la parte oriental, en el extremo el catalán, un poco más a la izquierda el aragonés, y al norte el euskera o vasco.
Este mapa causa mucho impacto cuando se coloca a los estudiantes que inician sus cursos de lenguas o de lingüística, porque lo habitual es que entre la esquina superior, que es Galicia, y el resto del mapa de Portugal, el resto de lo que está en azul, se ve una frontera política. Galicia está de un lado, Portugal está del otro. Y Galicia es España, y por tanto no pueden estar juntos. Como ven, hay una serie de movimentaciones, de sinuosidades ahí que son extralingüísticas, claramente. A medida que en los últimos años intentaban otras generaciones, íbamos intentando los que íbamos llegando, renovar el panorama conceptual para revitalizar el gallego, y aquí sí voy a hablar en la línea de la anterior conferencia que presentaban de cómo se pueden diseñar políticas lingüísticas. Yo recordaba muchas veces esta película de Hitchcock, no sé si la han visto, pero en esta película comienza cuando el protagonista Harry ha muerto. Sabemos que alguien lo ha asesinado, pero el problema es que todos los personajes creen haberlo hecho ellos. Cada uno de ellos piensa haberlo hecho. O sea, todos tenían muchas razones para matar a Harry y parece que alguien lo consiguió, pero bueno, puedo contarles toda la película, no quiero hacer spoiler. En todo caso, me parece que es el momento de renovar los argumentos sobre los problemas del gallego, sobre los problemas de nuestra lengua, porque como Harvey, el gallego está siendo víctima de un asesinato con múltiples culpables. No sé si conocen este animal que está ahí colocado. Por aquí es un animal frecuente, es un animal salvaje, pero frecuente en los bosques, en las florestas. Este es un nombre técnico, su nombre en latín, Mustela nivalis. Así se lo llama en galego-portugués, donicela o doniña. Existen las dos variantes. Si lo analizan desde el conocimiento del latín, dona en latín es señora y tanto cela como iña son sufijos diminutivos. Así que las dos denominaciones en nuestra lengua llaman a este animal señorita. En español, el nombre de este animal es comadreja. Yo sé que en América, no sé si exactamente en Colombia, comadre es una palabra más usual. En el español de la península, comadre es una palabra casi siempre despectiva. Es una mujer, pero no es, cuando la llamamos comadre es que no la estamos valorando demasiado. Y eja es un sufijo también despectivo. Fíjense qué pasa. El gallego-portugués ve este animal como una señorita. El español ve este animal también como una señorita, como una mujer, pero no una señorita, digamos, muy adecuada. Los gallegos actualmente inventan una forma, comadrexa. Inventan la forma, la iota, tenemos una lectura diferente, fonemática diferente. No voy a entrar ahora en tecnicismos, pero cuando un gallego dice comadrexa, lo que está haciendo es una especie de criollo. Está queriendo usar las palabras de la lengua dominante, aunque con sus propios hábitos fonéticos. Pero desde mi punto de vista, de este punto de vista que tiene en cuenta la Weltanschauung, pues está perdiendo su propia cosmovisión, que era positiva con respecto a este animal y ahora está siendo reemplazada por una visión negativa. Como segundo ejemplo de cosmovisión, he seleccionado esta foto de una casa abandonada. Esta es una casa de piedra del país, así la llamamos nosotros. Hay muchas casas de piedra así en Galicia. Es una casa vieja y no ha estado cuidada durante muchos años, así que no tiene ventanas, ni piedras, ni tejado. Yo le pido a mis estudiantes siempre que se imaginen que han heredado esta casa. Bueno, heredar una casa es bueno, es una riqueza y bueno, ellos habitualmente no tienen nada, así que ninguna propiedad de este estilo, así que esto sería muy bueno heredarla. Pero esta casa no está habitable, necesita varias reparaciones y después también necesitará que se le coloquen sanitarios y agua y luz e internet. Así que esta casa exige un gasto. Quizás muchos estudiantes, si recibiesen en herencia
una casa así no tendrían cómo hacer frente a los gastos que esto iba a ocasionarles y la dejarían abandonada. Es lo que está pasando exactamente con la lengua. Es una herencia muy valiosa que viene de atrás y a veces, en nuestro caso, no está completamente actualizada para los usos reales que queremos hacer de ella. Por eso tenemos que invertir tiempo en conocerla, invertir tiempo en leer a las escritoras y los escritores que la han fijado, invertir tiempo en conocerla y en limpiarla de la gran cantidad de extranjerismos, de españolismos que se le han ido introduciendo. Pero si conseguimos hacerlo, si conseguimos esa inversión, desde luego tendremos una buena vivienda para el futuro, porque la piedra aísla muy bien del frío y de la humedad. En este sentido, mucho del trabajo de planificación consiste, en el caso del gallego, en señalar cómo la conexión con el español produce un solapamiento. Yo les pongo mucho a mis estudiantes este estilo de ejemplos. Aquí, en la península, por lo menos, la primera frase, ese tío me está entrando, es una frase que alguien utilizaría en una discoteca, cuando un bar nocturno, cuando un hombre intenta aproximarse con algún interés sexual o con algún interés en tener un contacto sexual. Yo les pido que la digan en gallego y lo que hacen mis estudiantes frecuentemente es reproducirla palabra por palabra. Es como que ya no tenemos una forma de expresión propia. Cuando yo les pido que la traduzcan al inglés, nadie supone que entrar se va a decir get in, porque este entrar está lleno de connotaciones eróticas o de la noche y de los modos de relación social en la noche. Entonces, lo que necesitamos en el caso del gallego, de esta lengua indígena, es devolverle su calidad original, no interferida por esta otra variedad. Así, mantenemos usos tradicionales, por ejemplo, los que tienen en estas frases, si esto lo podemos comentar con más detalle después en el debate, porque tampoco se trata de que haga un curso de galego-portugués, ¿no? Pero sí voy a comentar el segundo de los ejemplos. Fíjense, cuando fueres a praia verás qué grande o mar. Esta es la manera en galego-portugués de decir: cuando vayas a la playa verás qué grande es el mar. Pero en este caso, nosotros tenemos una forma específica cuando el futuro es algo real, se contempla como algo real. Si yo te digo cuando fueres a playa, es porque creo que vas a ir a la playa. Si no estoy segura de si vas a ir o no, no puedo utilizar esta forma verbal. El futuro, visto como algo real, es un patrimonio exclusivo de muy pocos pueblos en el mundo, muy pocas gramáticas que yo conozca tienen esta posibilidad gramaticalizada. Me aterroriza pensar que a los gallegos nos han quitado una forma tan utópica. Pensar el futuro como algo real le da un valor político a la utopía. Y es muy curioso que sea esta forma la primera que ha desaparecido del sistema verbal. Como nos estábamos poniendo demasiado tristes, y ya llevo un tiempo hablando y todo lo que cuento es tristeza, les voy a situar en una dinámica de grupos. Supongamos que A y B son capturados por la policía que, no teniendo pruebas suficientes para condenarlos, los separa en salas diferentes y ofrece a ambos el mismo acuerdo. Si A confiesa, o sea, si delata a B y B se calla, A puede salir libre, B pasará 10 años en prisión. Lo mismo le ofrece a B. Si ambos callan, la policía solo puede condenarlos 1 año. Si ambos delatan al otro, o sea, cada uno acusa al contrario, cada uno pasa 5 años en la cárcel. Cada prisionero debe decidir sin conocer la elección que tomará el otro. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cuál sería tu decisión? Les voy a dejar unos segundos para que piensen lo que harían. Esto puede ser interesante para el debate posterior.
Bueno, espero que ya hayan tomado su decisión. Vamos a verlo juntos. Imagina que eres A. B escogió callar. Si tú también te callas, tendrás 1 año de cárcel. Si lo delatas, saldrás libre. Así que traicionarlo es tu mejor opción. Supongamos que B escogió delatarte. Entonces, si te callas, tendrás 10 años de prisión. Si lo acusas, solo 5. Traicionarlo es también tu mejor opción. Así que, racionalmente, lo mejor para ti es traicionarlo. Pero si B es racional, estará pensando lo mismo, claro. B imagina que tú escogerás callarte. Si también se callase, se llevaría 1 año de prisión. Si te traicionase, saldría libre. Traicionarte sería la mejor opción. B imagina que escogerás delatarlo. Si callase, tendría 10 años de prisión. Si te delatase, se quedaría con 5. Traicionar sería la mejor opción. Así que traicionar es lo mejor para ambos. Este es un dilema que lo han hecho matemáticos, especialistas en teoría de juegos, que quieren modelizar cómo tomamos decisiones en contextos sociales, humanísticos, más o menos reales. Y tiene una complicada bibliografía con muchas controversias. Y encuentro un ejemplo ideal para trabajar en entramados sociales con decisiones como de las que nos estamos ocupando hoy. Quizá no sea traicionar la mejor opción, porque si ambos callasen, la condena sería de 1 año. Estas situaciones donde el interés individual y el análisis estrictamente racional induce a resultados peores de los que se producirían contemplando el bien colectivo son auténticos dilemas. Es difícil salir de la trampa. ¿Quién se arriesga a colaborar si existe la posibilidad de traicionar y ganar? En realidad, la pregunta podría formularse más bien de esta otra manera. ¿Cuánto confiamos en el otro jugador? No hay solución, por eso es un dilema, pero parece probado que cuando cada individuo escoge según su propio interés, es peor que si hubiese escogido en nombre del colectivo. El ejemplo típico para mí es el de recoger las cosechas. A y B tienen que recoger su cosecha antes de que llueva y A pide una manita, una ayudita. Pero claro, B duda, porque es posible que hoy van a coger todas las patatas de A y es posible que él trabaje y mañana A no venga a ayudarlo. Pero si lo hace, esa colaboración funcionará como un pacto mutuo los años venideros. Y esto es lo que ha sido habitual en las comunidades agrícolas tradicionales. En Galicia es muy frecuente que toda la tribu, vamos a decir así, toda la aldea, todo el pueblecito, vaya recogiendo las patatas de todos. Un día las tuyas, otro día las del otro día las del otro. Así que los pactos sí pueden funcionar. De alguna manera, esta dinámica que yo hago en clase demoradamente, tomando estas decisiones como presos, está indicándonos que podemos sustituir el ojo por ojo y diente por diente por un hoy por ti y mañana por mí. Podemos colaborar. Si podemos colaborar, podemos aplicar el dilema a casos lingüísticos. Por ejemplo, en Galicia hay personas que han sido educadas en español, hay personas por sus familias y hay personas que han sido educadas en gallego. Aplicando el dilema de la persona prisionera, diríamos que lo bueno es no que lo que sea mejor para mí, sino lo que sea mejor para el colectivo. En este caso, obligaremos a las personas a salir de su zona de confort. Evidentemente, el español no es una lengua que esté amenazada en el mundo. No va a sentirse en peligro, no se va a colocar en peligro porque las personas que nacieron en familias español-hablantes pasen a hablar gallego. Pero en cambio, el gallego, si nadie lo habla, no hay en otros territorios quien lo hable y por tanto sí puede verse beneficiado. Digamos que el dilema de prisionero invitaría a todas las personas a colocarse a favor de la lengua amenazada, o por lo menos a considerarla primordial en la enseñanza, que la enseñanza esté al 100% para garantizar su conocimiento en las generaciones futuras. En el caso que hablamos, en el caso de Galicia, ya he hablado de que existe una disputa ortográfica. Hay personas que grafían el gallego de la misma manera en que se grafía el español y hay personas que lo grafiamos
como se hace en Portugal o en Brasil o en los demás territorios de habla portuguesa. Lo llamamos a los primeros aislacionistas y a los segundos reintegracionistas. Y ellos, estos dos grupos, están como en celdas separadas e incomunicadas. Lo que hemos intentado hacer en los últimos años, todo un grupo de activistas, es cambiar ese esquema ganar-perder por un esquema donde todas ganan. La idea es que pueda grafiarse también de una forma que ahora mismo está prohibida o no está bien vista por el poder. Se ha convertido este movimiento en un movimiento fuerte que renueva los argumentos en favor de las lenguas minorizadas y de esta en particular con base en la ecología. Por ejemplo, a mí me llamaron en algún momento a dar una conferencia que se titulaba así, Eucaliptalización y desgalleguización como procesos paralelos. Y es porque en Galicia, a medida que nos desgalleguizamos, que la lengua se va perdiendo, vamos plantando cada vez más plantas foráneas. Típicamente aquí se está plantando mucho eucalipto porque es un árbol de crecimiento rápido, reemplaza a nuestros árboles tradicionales, que les llevan muchísimos más años crecer, porque da un rendimiento económico que se puede medir en pocos años. A la larga pues, produce incendios forestales, la acidificación del terreno y todos los efectos lógicos en un árbol que no es oriundo del territorio. Entonces llegamos ya al momento en el que podemos ver juntos todos estos hilos que he ido desarrollando. El hilo de la ecología, el hilo de una lingüística que estaba ensimismada y que fue tomando conciencia de la muerte de las lenguas, el hilo de la reivindicación indígena y el hilo de la situación de mi lengua en mi país. Coloco ahí como ilustración uno de mis últimos libros, donde yo hablo de lingüística eco, no de ecolingüística, y es porque ha habido mucha controversia sobre la manera de utilizar, ¿no? Cuándo es ecología lingüística, cuándo es ecolingüística, y yo he intentado hacer un poco todo, por eso la he llamado lingüística eco. En primer lugar, la muerte de las lenguas en Galicia ha sido tratado como un tabú. Era preferible no mencionarlo. Muchos dirigentes, muchos defensores del gallego como lengua, muchos activistas políticos, evitaban hablar del tema, no querían ni saberlo, y utilizaban a veces el término de diglosia. Ya saben que diglosia es esa situación donde tenemos una variedad alta para determinados usos y una variedad considerada baja porque se usa en ambientes familiares. En realidad, en el caso del gallego no había diglosia, había una sustitución lingüística muy fuerte del gallego por el español. En la lingüística actual hay muchos lingüistas que hablan de la muerte de las lenguas refiriéndose a casos de muerte súbita, cuando hay un terremoto o cuando hay un gran incendio, cuando hay hambrunas. Incluso Crystal habla del SIDA como causa de muerte de las lenguas en el mundo. Y creo que las más preocupantes no son esas, que se pueden llevar páginas en los sucesos, son muertes lentas que se producen por colonización. A mí me estremeció el dato leído en Toves Kunap Kangas de que de las 1.200 lenguas de África no hay ninguna, ni una sola de ellas que se utilice en la enseñanza secundaria. Las niñas y los niños africanos aprenden en torno a los 10 años, cuando entran a la enseñanza secundaria, que su lengua no es válida para los conceptos que están aprendiendo. Y eso es una manera de ejercer control, de ejercer dominio sobre esa población. He colocado la lengua de los Rolling ahí sobre la bandera de mi país, sobre la bandera gallega, para ilustrar que hay indicios muy asustadores de muerte. Los indicios más fuertes son el descenso de uso en los hablantes jóvenes, sobre todo en los sectores más urbanos. La inseguridad, las personas ya no conocen bien su lengua, no están seguras de cómo se dice algo, bien sea a nivel gramatical, bien sea a nivel léxico o bien a nivel narrativo. Cuando digo a nivel narrativo me refiero a que, por ejemplo, el humor. En Galicia tenemos una forma de ironía muy fuerte como principal mecanismo de humor.
Y esto se pierde en favor del estilo de humor de los Simpson, por ejemplo, de un humor pues, más simple. La tendencia a ritualizar la lengua usándola solo en determinados entornos, no ya en el terreno doméstico, como era lo tradicional. Ahora usamos mucho el gallego para manifestaciones, por ejemplo, políticas, pero no para, no sé, para charlar en un bar. Y la lengua de poca calidad con introducción masiva de formas del español. Lo que podemos ver entre los lingüistas son actitudes completamente polarizadas. Algunos piensan que las lenguas en la actualidad están siendo asesinadas, esa sería la postura de Tobias Cangas, por ejemplo, y otros opinan todo lo contrario, que nada nos debe preocupar porque las lenguas han muerto siempre. Claro, yo me pregunto si una bomba cayese en el Louvre, y es algo que no deseo, evidentemente, y, por ejemplo, se estropease el cuadro La Mona Lisa. Es posible que ese cuadro no nos guste, los gustos son muy individuales, pero no me imagino a nadie, y mucho menos a un especialista en arte, a un curador de una galería o a un profesor de historia del arte, diciendo, bueno, nada que preocuparnos, las obras de arte siempre han sido destruidas. Utilizo este símil para manifestar hasta qué punto ha sido hipócrita la lingüística. Sí, hablamos de que está bien que las lenguas florezcan, pero después cuando mueren nos remitimos a que también se murió el latín. Bueno, pues creo que estamos en un momento de la humanidad decisivo. Decía Crystal en el 2001 ya que la situación no tiene comparación porque nunca el planeta estuvo tan habitado, ni el proceso de globalización fue tan marcado, ni las tecnologías de comunicación y los transportes fomentaron la cantidad de relaciones internacionales de hoy. Esa es una errata. Ninguna lengua estuvo tan omnipresente como el inglés. Bien, lo que a mí me sorprende es que Crystal coloque después como causas de muerte pues, las erupciones de volcanes o el SIDA. En realidad lo que estamos viendo es que las comunidades vivas dejan morir sus lenguas por asimilación cultural. Hay una serie de presiones que incitan a adoptar la lengua dominante con incentivos, con modas o con leyes. Después los hablantes se van haciendo más eficientes sin perder la lengua de origen, pero ya no la transmiten a sus hijos. Los jóvenes entonces, incluso si entendiesen la lengua de sus abuelos, ya nunca la usan y piensan que la suya es más apropiada para sus necesidades, hasta que llegamos a la extinción definitiva. El gallego, por ejemplo, se encontraría en la fase C de estas que aquí he comentado. Los argumentos más poderosos son los que apelan a la política, a la inercia de nuestras sociedades que aceptan la pérdida de la diversidad y a la toma de conciencia. El hecho de que en lugar de muerte de lenguas se hable de asesinato de lenguas, como hacen tantos psicolingüistas, implica asumir culpabilidades y señalarlas. Porque nos tenemos que, lo he dicho antes, responsabilizar de la situación de todas las lenguas. Por ejemplo, esto que tienen ahí es un cartel porque nosotros el 17 de mayo celebramos siempre el gallego, celebramos el Día de las Letras Gallegas. Y siempre se habla en todas las campañas informativas de que es nuestra lengua y que por tanto nos tenemos que identificar con ella. Lo que ocurre es que algunas personas, sobre todo las personas más jóvenes y urbanas, dicen que ya no es su lengua, no se la han dado, no, por tanto no tienen esa identificación. A mí no me gusta mucho que se hable en términos de identificarse porque es nuestra. Todos tenemos algún grado de integración con la comunidad en que vivimos y es en esa medida en que todas las lenguas son de todos. Si el gallego no pertenece a las gallegas y gallegos, sí pertenece a la humanidad, mucho menos pertenece solo a los que lo hablan. Por eso yo diría que somos cómplices del asesinato de las lenguas si no respetamos a las minorías, si solo nos interesamos por las grandes lenguas. Y evidentemente podemos, con independencia de cuál sea nuestra biografía, reconocer parte de nuestro patrimonio en cualquier lengua que estemos visitando,
Si yo voy a vivir un par de años en un sitio, debo aprender la lengua que se habla ahí. Entre las 20 lenguas más habladas del mundo, evidentemente está en primer lugar el mandarín, pero ya en segundo lugar el español. Es una lengua en este sentido muy poderosa. Se habla de que el inglés es una lengua lingüicida. Bueno, pues el español y el mandarín también lo serían, evidentemente. Las personas tienden a pensar que las lenguas más habladas del mundo coinciden con los grandes, poderosos estados, pero fíjense, en el quinto lugar tenemos el hindi, hablado en la India. En el sexto lugar, el bengalí, en la India. En el 11º lugar, el javanés, en Java. En el 12º lugar, el landa, hablado en la parte nororiental de la India. En el 13º, el telugú, muy al sur de la India. En el 15º, el maratí, también es una lengua de la India. En el 18º, el tamil, también es una lengua de la India. En el 20º, el urdú, también es una lengua de la India. A veces cuando los padres y las madres pagan clases extra de inglés a sus hijos, colocándolo como una necesidad, yo siempre digo que deberían hacer que sus hijos estudiasen hindi o bengalí, o landa, o telugú, o maratí, porque seguramente hay muy pocos traductores a las lenguas europeas de estas lenguas, que están entre las 20 más habladas del mundo en número de hablantes. Y esto sí que proporcionaría un futuro en términos económicos a sus hijas y a sus hijos. Si siguiésemos en esta lista de las más habladas del mundo en millones de hablantes, después del 20 vendría el lugar 21, 22, 23, vale. En el lugar 118 está el danés. En el lugar 121 está el hebreo. En el 124 está el finés, en el 132 está el noruego. Y si siguiésemos abajo en la lista, en el 160 estaría el gallego tomado solo, sin esta relación, sin incluirlo en los países de habla portuguesa. Claro, fíjense en las 5 lenguas que tenemos ahí. Tienen un número de hablantes relativamente parecido entre los 3 y los 5 millones de hablantes. El danés, el hebreo, el finés y el noruego no están amenazados. ¿Por qué? Pues porque son lenguas de Estado. Tienen un Estado que las defienda y por eso no se contempla su desaparición en este siglo XXI, según la predicción de Michael Krauss. Pero el gallego no tiene esa situación política. Por eso lo coloco ahí entre corchetes. La subsistencia del gallego dependería en este sentido, en coherencia con argumentos lingüísticos, de una de estas dos causas. O bien conseguimos una independencia política, que no parece que sea algo socialmente muy establecido como reivindicación por aquí, o bien asumimos la vía del reintegracionismo, la vía de poder exportar nuestros productos materiales y culturales a otros países que hablan la misma lengua sin gastos adicionales. Esta vía de cambiar los hábitos ortográficos es nuestra manera indígena de colaborar con la conservación de la lengua, de permitir que esta lengua no se muera. Porque durante 40 años las políticas lingüísticas no fueron suficientes para darle salud a una lengua que ya no tenía muy buena salud. Claro, si haces una sopa todos los días y siempre usas los mismos ingredientes y los mismos tiempos, pues el resultado será siempre la misma sopa. Lo que pedimos o lo que parece interesante es que en este momento de la historia se cambien algunos de estos ingredientes. Por ejemplo, el de considerar la ortografía del gallego como una necesidad. Debemos reincorporar la ortografía histórica. Tenemos una ley Paz Andrade, que fue aprobada en el Parlamento por unanimidad de los grupos políticos, pero como pasa muchas veces, no se lleva a cabo. Fíjense, la palabra empezar en español, en galego se dice comenzar. Podemos escribirla a la española, como en el segundo caso, o podemos escribirla con esa C con cedilla, que es la manera justamente en que se escribe en Brasil, en Portugal, en Angola, Mozambique y los demás países de la lusofonía. ¿Esto tiene problemas políticos? Sí, evidentemente los tiene. ¿Por qué? Porque si en algo se dificulta
esta manera de entender la lengua es porque hay un cierto temor a que se produzcan movimientos separatistas dentro del Estado. Pero estaríamos dando al conjunto de los países lusófonos un reencuentro con el devenir histórico que apague la inmensa herida de la colonización, que ya ven que yo no hurté el hablar de ella o el mencionarla como una parte fundamental en la historia de los pueblos. El indigenismo es un arma de resistencia. ¿Qué ventajas tendría? Bueno, aumentaría la autoestima colectiva porque es válida fuera de nuestras fronteras, colocaría nuestros productos en el exterior con las consiguientes ventajas económicas y culturales, tensionaría la idea de unidad del Estado, defendiendo los intereses gallegos por encima de cualquier otra opción, y combatiría la idea de muerte inevitable. Todo esto en coherencia con la historia en el sentido externo, la historia del país, y la historia interna de la lengua, los datos de la filología. Por eso, para concluir ya, lo que se estaría pidiendo desde esta comunidad indígena es esa integración en el mapa de la lusofonía, toda vez que los estados particulares no se comprometen con la diversidad, toda vez que es difícil saber cuántas lenguas amenazadas van a sobrevivir al siglo XXI y, evidentemente, que la lengua se mantenga viva en el exterior es un arma bastante útil para la supervivencia. Como conclusión ya definitiva, cuando apelo a un ideario indígena no estoy colocando una nota de folclore, estoy hablando de que muchas comunidades del mundo han mantenido su identidad en formas diversas del Estado-nación, que es una construcción muy reciente, es una construcción que data de la Europa del siglo XIX. Ese diario indígena implica un respeto tremendamente democrático a todas las minorías, en el sentido de que todas las personas deberíamos ser cómplices de la supervivencia de las diferentes maneras de gestión de la cultura que la humanidad ha producido a lo largo de las diferentes latitudes. Implicaría una defensa de la diversidad, que es el ideario ecológico por antonomasia, una actitud resistente a cualquier hegemonía, a cualquier homogeneidad e uniformidad y una considerable actitud crítica, lo que siempre se convierte en una gimnasia del pensamiento. Para que vean el orgullo indígena en estas conclusiones, me he permitido colocar aquí unos segundos de vídeos. Bueno, que iba todo maitiwe, porque una elige a gente y tom hicas nem tije guari bechi bunto aitiwe en toquim emoyorile guatem hiulapo katim yolem tubare porque yolem no cato que una elige ay empo yoleme tocte yoleme timijia senu yolem nocta hica hateco. Bueno, que iba todo maiti, güey. Bueno, es achitano tan raxater porque achichana maca correcto muchero cubin escuela y cucanic español que echa toche más utano achitan cucan sobre y cucuchu chuya toche cusikbar español y hoy una cutan español entonces y achitano no tan usat Mahagura ba utansuk a ucho taki itat aneskit kit aneskit anikbo abale utan ikuka rai kuruksat uruksat abale ma wa uta ma bahabe utan sukurkan na abale a ucho mana utan ulahi musatrita. En cuanto a la lengua, yo creo que va a ir aunado. Si las tradiciones y su forma de llevar la vida desaparece,
la lengua va a ir desapareciendo. De hecho, se ve desde la forma de vestir, como ya la han ido perdiendo. Bueno, yo tengo un hijo y yo tengo mi mujer. Y mi mujer no es lacandona, viene de afuera. Y tengo un hijo ahora, tiene 5 años. Bueno, si yo no hablo en maya, mi hijo va a hablar en puro español, no va a aprender a hablar en maya, pero yo no hablo en maya con mi mujer habla en español. Y mi hijo, pues, si voy a vivir solo así otro lado, no va a aprender a hablar maya mi hijo. Es una raza única y es importante que se conserven para poder conservar la selva. Porque gracias a ellos no se ha talado mucho. Gracias a los lacandones. Ves antenas parabólicas, yo no se las traje, ni nadie se las vino a cambiar por espejitos, sino ellos mismos han decidido poner antenas parabólicas para entretenerse, ¿no? Entonces, poco a poco va a desaparecer, es lo que yo creo. No soy conocedor de la materia, ni me he puesto a estudiar a la cultura lacandona. Yo vengo a recibir turistas y a hacer negocios acá. Bueno, creo que es importante que reservemos algún tiempo para hablar. No voy a colocar todos los vídeos que tenía, pero sí me gustaba destacar no solo la parte de ese orgullo por hablar una lengua, por pertenecer a una comunidad, como esa versión ecologista, el conservar las lenguas de la comunidad implica también siempre una conservación de la naturaleza, del entorno, en un momento de colapso o donde el colapso energético está a punto de llegar, donde la pandemia tanto nos ha enseñado de la necesidad de volver a dar importancia a las cosas que tienen importancia y en que las generaciones más jóvenes están como nunca sensibilizadas a favor de la ecología. Yo creo que esa conexión del indígena, también del indígena gallego que no quiere eucaliptos, que quiere carballos, es importante. Finalmente seleccioné por una tercera razón esos vídeos, y es porque en alguno de ellos, bueno, si el auditorio no conoce las lenguas mayas, no se entendía nada, teníamos un subtitulado en español, pero sí se apreciaban alguna serie de palabras: escuela, entonces, pero. Yo quería comentar que lo primero que se pierde en las lenguas amenazadas son los conectores oracionales, y los conectores están continuamente amenazados en gallego, donde es muy frecuente que se utilicen los del español. Esto es algo, por ejemplo, que mis estudiantes, cuando ven estos vídeos, siempre observan, siempre se sienten retrasados. Hace unos años, y acabo con esto, yo organicé un curso de verano en la universidad para sensibilizar sobre esta utilización de la ortografía portuguesa en Galicia, y preguntaba a las personas cuál les parecía el título. El título es Galego Porta Aberta para o Mundo, y claro, ese título se dice igual en Santiago de Compostela, en Lisboa, en Río de Janeiro, en Luanda, lo cual es indicación de que la ortografía solo es un pequeño envase, pero permite mantener limpio el contenido.
La internacionalidad da prestigio, pero ojo, eso también implica algunos otros peligros, porque el ideario que yo he estado defendiendo no es el ideario de los mercaderes, de queremos escribir así porque así podemos vender nuestros productos. No, eso puede ser estratégico, puede ser una buena ventaja para pedir a la población algo de esfuerzo en su estudio, porque lo importante es conservarlo, es mantener la identidad y reconstruirla. Colaborar con la estrategia de mantener una lengua es finalmente vivir la lengua como internacional y útil, como presente tanto en la tecnología más ultramoderna como en la tradición más vetusta, y evitar la hibridación con quien nos domina, porque quien nos domina siempre, siempre nos hace de menos. Muchísimas gracias. Paso con esto a devolverles la palabra o a solicitar del auditorio cualquier tipo de pregunta, de comentario, de sugerencia para que entremos en un debate, que es cuando las cosas comienzan a ser ricas. Muchísimas gracias. Profesora Teresa, muchas gracias, muy interesante. Y sí, a lo largo pues de la presentación se han estado recogiendo algunos comentarios y algunas preguntas. Tenemos esta primera pregunta que se hace desde el Facebook Live, dice Lucía Triana. Las fuentes podrían ser más actualizadas, pues hablando en la parte que la profesora señalaba, lo de número de hablantes y que no había concordancia entre la cantidad y los nombres también de las lenguas. Ella dice que es responsabilidad del investigador. Por ejemplo, el catuquina se habla por más personas y hay información disponible al respecto. Entonces, sí sería una total responsabilidad del investigador frente a tener actualizados estos datos. Claro, sugiero ya contestar. En todo caso, la responsabilidad no es mía, porque cuando yo hago esta crítica, la hago porque eminentes bases de datos en lingüística, eminentes recursos, están utilizando o bien censos muy, muy desactualizados, o bien etiquetas que se han quedado obsoletas. Es cierto que podemos encontrarnos con investigaciones más precisas y yo procuro utilizar esas otras fuentes, pero eso no le quita referencialidad, por ejemplo, a un etnólogo, ¿verdad? Es esto lo que yo estoy denunciando, para hablar de que están despreciando de alguna manera aquello que mencionan. Con respecto a Ethnologue, también Lucía nos dice que a grandes rasgos sobre las fuentes, ¿qué caracteriza las fuentes o qué confiabilidad presentan para abordar desde la antropología lingüística las lenguas nativas? Por ejemplo, Ethnologue. ¿Qué nos dice esto sobre los métodos? Sí, he escrito algún artículo precisamente como crítica, ya hace años, como crítica al Ethnologue. Es cierto que es un proyecto colectivo y por tanto va a ser más difícil encontrar un autor al que culpar. Pero sí, coincido completamente con la pregunta que se formula, con la crítica que se formula. El nombre de Ethnologue ya es indicativo de una toma de postura al respecto de las lenguas. Eso todavía va en aumento porque, insisto, se utiliza muchísimo a lo largo del Ethnologue reiteradamente ese estilo de indicaciones que son racistas y desde luego clasistas, como tribu, chamanismo, animismo, pastores nómadas. Sí, no. El asunto para mí es la referencialidad de ese estilo de trabajos. También tenemos un comentario de Jesús Mario Girón, que nos dice que suena poco creíble que la situación de las lenguas nativas africanas frente a las lenguas coloniales sea análoga a las lenguas romances o el vasco de España frente al castellano. Los pueblos africanos quedaron descompuestos por la colonización, historia muy distinta a la que parece
ha sucedido y sucede en las poblaciones hablantes de las lenguas distintas a la nacional en España? No sé, podríamos Pues que yo creo que está refiriéndose como a lo que la profesora señala con esta escritora africana y a cómo pues sus lenguas han ido desapareciendo y cómo se hace o si es que la profesora está haciendo una analogía con respecto a la pérdida de las lenguas minoritarias en España. Sí, sí, la estoy haciendo y creo que los datos que tenemos son suficientemente devastadores. No sería necesario recurrir a los sociolingüísticos que nos hablan de una pérdida, a una caída del gallego en las personas jóvenes brutal. Cuando se pasea por la facultad ya se puede observar que hasta qué punto nos hemos desmembrado. El asunto está, son lenguas demasiado poco distantes. Muchas veces las personas creen que hablar gallego es mantener un determinado estilo de actitud comunicativa y creen que están hablando en gallego cuando una por una sus emisiones están ya llenas de español. Yo creo que la situación es suficientemente desoladora como para que no sea excesiva la comparación. Con todo, debo decir una cosa. De las 3 lenguas reconocidas en la Constitución española, además del español, el vasco, el catalán y el gallego serían esas 3 las lenguas. Antes de la Constitución española, la que tenía mejor conservación era el gallego. La que tenía peor era el euskera, el vasco. Y a lo largo de estos 40 años, el proceso ha sido exactamente el contrario. El vasco ha aumentado mucho y el gallego ha bajado mucho. El gallego se mantuvo en periodos muy duros, en el sentido político, en periodos de gran desprestigio, pero nunca se aceleró su pérdida tanto como se aceleró en las últimas décadas. Y creo que eso es suficientemente desolador como para, incluida nuestra condición económica subsidiaria o dificultosa, una enorme crisis, tanto en el sentido ecológico como en el sentido industrial, como en el sentido de dependencia, pues a mí no me parece en absoluto exagerada o inapropiada una metáfora que trabaje con el concepto de poder dominante-dominado, que trabaje con el concepto de colonia. Gracias, profesora. Tenemos también aquí otra pregunta y es si nos podría explicar un poco más sobre el cambio y los usos de... Perdón. Sobre el cambio de usos de tiempos en el gallego. A ver, el sistema temporal del gallego es un sistema que tiene formas simples, no utiliza formas compuestas, no utiliza formas como he cantado, sino siempre formas del estilo de canté, en este caso canté. Esa sería la primera gran diferencia. Pero en el caso, en el ejemplo al que yo me refería, yo puedo decir, cuando fueres a praia verás qué grande é o mar. Eso significa que, porque yo creo que vas a ir al mar. Solo puedo utilizar ese futuro de subjuntivo cuando hay una proyección real. Si la proyección modal fuese irreal, yo tendría que decir, se foses a praia verías qué grande é o mar, que sería el equivalente al español, si fueses a la playa verías qué grande es el mar. Fíjense que en ese caso ya lo estoy visualizando el futuro como algo que no va a pasar. Por eso, la forma foses coincide en su reparto con el uso en español de la forma fueses, se mantiene, está perfectamente vigente. La forma fores no está tan vigente.
Se mantenía en los cancioneros como una forma popular en los cancioneros recopilados a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Hoy ya se considera una forma que no se oye en las calles, incluso una forma sorprendente por escrito, pero sí se conserva como absolutamente vigorosa en su salud en Portugal, en portugués. De alguna manera, para mí, representa lo que simboliza el reintegracionismo. No se trata de incorporar formas ajenas, se trata de reintegrarnos a lo que ya teníamos. Si hace 100 años las personas decían cuando fores a praia, solo se trata de mantener ese uso tradicional. Y yo le he dado una lectura, se puede ver como filosófica o poética, que es, la lectura de la utopía. Es que no es muy habitual en los sistemas lingüísticos reconocer en el futuro la posibilidad real e irreal. Cuando se da, y se da de una manera productiva y gramaticalizada, que a alguien te la quite, que en un sistema desaparezca, lo encuentro bastante simbólico, porque ver el futuro como algo real posibilita el cambio social, posibilita la transformación. De todas las formas simples, la única que se ha perdido es esta. Finalmente, y eso es un comentario un poco paralelo, hay otra forma, la del infinitivo en galego-portugués. El infinitivo puede flexionarse, puede tener formas personales. Después de preposición o cuando es utilizado como un sustantivo, lo flexionamos. Este era un uso absolutamente tradicional y que nuestros abuelos todavía tienen, pero en las últimas décadas desapareció. ¿Cuál es la razón de que desaparezca? Que en español no existe. De nuevo, mantener el uso tradicional es mantener viva una cosmovisión, una manera particular de entender la realidad. Que sean estas las dos formas simples que se han perdido cuando son las que no coinciden con el español, permite también una lectura en esos términos de sustitución lingüística, de evidente sustitución lingüística. Al mismo tiempo, el gallego sí que se va criolizando en el sentido de que sí va incorporando las formas temporales compuestas que tiene el español. Y en vez de cantado, pues se formula un he cantado que nunca existe o un tive encantado. Así que se reproduce el sistema del español. No sé si con esto respondo a su pregunta. Sí, claro. O sea, al reproducir el sistema español lo que hace es limitar también la expresividad que se tiene en el gallego. Asimismo, pues en cuanto a ortografía, que nos estaban preguntando también, que es una forma de conservar, la ortografía es una pregunta, no es una forma de conservar la lengua, y entonces es que cuando se encasilla o se le pone como un saco que no es de su medida, no le da esa posibilidad de ser. Entiendo perfectamente la pregunta porque yo misma me sorprendería en otros contextos diciendo lo que estoy diciendo en este contexto. Ágrafas o en comunidades que desarrollan sus propios sistemas ortográficos, la ortografía nos parece una especie de corsé, una especie de justillo eurocéntrico y donde obligamos a la comunidad a entrar por determinado modelo. Aquí es justamente lo contrario, me parece a mí, porque es mucho más liberador. Lo que pasa en la historia es que se utiliza un sistema fonológico, un sistema de representación diferente para su sistema fonológico. Y entonces se producen pues, dificultades de conservar sonidos que no existen en español. En el momento en que se utiliza el sistema portugués, se está utilizando el sistema del gallego. Y creo que eso permite mantener mejor sus peculiaridades. Sí, parece que la ortografía es solo una envoltura, pero a veces la envoltura es lo que nos mantiene en esa posición entre el emic-etic, en esa posición entre lo autóctono
y lo distante, lo teorizado. Sí, sí, es un tema bastante complejo porque pues para muchas comunidades de habla que no son de tradición escrita, igual su escritura viene a ser todo un proceso complejo precisamente porque no se tiene que adaptar, no es adaptar la escritura a la lengua dominante, lengua occidental, sino es rehacer y crear una forma de escribir esa lengua que tradicionalmente es oral. Profesora Teresa, muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedor. Yo creo que algunas de nuestros participantes se quedarán con inquietudes, quieren ampliar también bibliografía, nos estaban preguntando que cuál es la referencia del listado de las 20 lenguas más habladas. Entonces, si hay alguna posibilidad de contactarla, profesora, me puede decir y lo compartimos. También les recordamos que el video de la conferencia va a ser publicado en el canal de YouTube del Instituto Caro y Cuervo y también está disponible en la página de Facebook para que lo vean. Entonces, pues ahí podremos en la caja de información. Para responder así muy rápidamente a esas preguntas, yo citaba ahí un libro mío que es una investigación reciente y ahí se pueden encontrar todas las referencias que esta vez he decidido suprimir tomando directamente de ahí para hacer más ágil la presentación. Pero sí son datos veraces, con todas las salvedades de que, bueno, los cómputos siempre pueden cambiar. En un par de años una lengua puede subir o bajar un poco, pero lo que está en espíritu es que lenguas que casi no aparecen visualizadas en la lingüística, en nuestros catálogos, en nuestras revistas, están entre las 20 lenguas más importantes en número de hablantes. Vale, si alguna cambió en los últimos años de lugar, no sería entre las 20, sería entre las 22, pero sigue siendo un lugar tremendamente referencial para que nos permitamos no hablar de ellas, llenándonos la boca siempre con otras lenguas con más presencia en el mercado, que no en la cultura. Sí, sí, señor. Entonces, pondríamos en la caja de información la referencia del libro de la profesora y igual también a medida que va pasando la presentación, habían otros referentes también bibliográficos, entonces ya pudiendo tener el video, se pueden detener para tomarlo y consultar. Profesora, muchísimas gracias. Quedamos en contacto. Cualquier otra inquietud, cualquier persona que quiera contactarla, pues ahí nosotros estaríamos como de intermediarios. Y muchas gracias por asistir a este segundo seminario, lo damos por terminado y les estaremos informando a través de correo cuándo será nuestra próxima sesión y quién tendremos invitado. Muchas gracias.